En 1947, el día 7 de marzo, nací en Tecomán, Colima, en 16 de septiembre 3:20. Ahí nací. Yo no sabía que por dónde iba a pasar. Lo que sí sentía desde pequeño, que Dios estaba conmigo, porque es la fe que me enseñaron mis padres, que había un Dios que veía todo y un ángel que me cuidaba. Y a través del tiempo fui viviendo accidentes de muerte, pero el ángel del Señor estaba allí, porque acampaba alrededor de mí. Mis papás me llevaron a un circo para que según me divirtiera yo viendo echar maromas a los payasos, pero en realidad los que se estaban divirtiendo fueran mis padres, porque se descuidaron de mí y tuve que sufrir un accidente. De altura era como de unos 5 metros. Cuando me fui por medio de las bancas, me fui de cabeza y ahí mi mamá dijo: aquí está mi hijo. ¿Y cuál hijo? Su hijo allá estaba abajo, accidentado. Entonces mi mamá dijo, se fue, y yo estaba dando el último suspiro. Ahí en sus brazos me tomó mi mamá y aventé el último suspiro. Se me fue la vida, porque el aire, el oxígeno, es vida, así como la sangre es vida. Cristo es vida, es el agua viva. Entonces todas esas cosas tenemos que tener en nuestro cuerpo para que tengamos vida. Y a mí se me fue el último suspiro, el último aliento, se me fue. Y mi mamá ahí en sus brazos estaba, y que pegó el grito al cielo. Allí dice en la Santa Escritura: clama a mí y yo te responderé. Yo soy un milagro de Dios, que fue rescatado de la muerte para hacer puras obras buenas. Mis pensamientos siempre han sido buenos: hacer siempre el bien, servir siempre al que necesita. Si tengo para ayudar, lo ayudo, y si no tengo, pues me pongo triste porque no tengo para ayudarlo. Y fui creciendo. Dios me dio la vida. Mi mamá dijo: te prometo que nunca volveré a esta clase de diversión. Mi mamá cumplió su promesa, y yo nunca, en toda mi vida, en 70 años que tengo cumplidos, nunca he pisado un circo. Así que yo todavía sigo respetando la promesa que le hizo a Dios mi mamacita, que ya descansa en la tumba. Y de allí fui caminando, fui creciendo, como crecen los hijos de Dios, creciendo, fortaleciéndome en sabiduría. Maduré desde que tengo uso de razón. He vivido una vida de adulto, porque yo no he vivido una vida de niño. He vivido maduro de mis pensamientos, con el temor a Dios y el amor a mi prójimo. A la edad de 6 años, también otro accidente. Me cayó un burro cargado de leña verde, me aplastó. Abajo estaba yo, la carga de leña arriba y el burro más arriba de la carga de leña. Así que he sufrido accidentes, pero mis pensamientos siempre han sido seguir adelante. Para atrás
ni para recoger impulso. Siempre adelante, cayendo y levantando, pero siempre para adelante. A la edad de 12 años, me subí arriba de un árbol, un guamúchil, a recoger una fruta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Tenía como de 15 a 20 pies de altura. Cuando se quebra la rama donde estaba parado, y al quebrarse, me habla el ángel del Señor, me dice: abre las manos y agárrate con lo que encuentres. Y yo obedecí a la palabra del ángel que me acompaña siempre, y yo abrí las manos y me agarré. Puras espinas, hojas y espinas agarraron mis manos, pero yo me aferré y no caí. No caí. Por eso es que estoy vivo aún todavía, porque Dios me tenía una vida de sufrimiento, de derrotas, de victorias, pero siempre con la mira de seguir siempre adelante. Para atrás, nada. Regresarme para atrás, ninguna ocasión. Mi pensamiento fue rechazar el camino de Cristo, el camino del sufrimiento. No, siempre adelante, porque Dios era mi fortaleza y lo seguirá siendo hasta el último día de mi existencia. Fui creciendo y a mí me dijeron, llegué a los 14 años, a mí me dijeron, un viejecito, porque esos eran mis amigos, los viejecitos, no los jóvenes, porque el joven, ¿qué puede enseñarle a otro joven? Me dijo un viejecito, el que esté limpio de pecado va a ver a Cristo. Y yo qué iba a pensar, que iba a ver a Cristo. Y exactamente, ¿qué pecado tiene un niño de 13 años, 14 años? ¿Qué pecado tiene si está en las manos de Dios? Si él está siempre pensando en hacer el bien, obediente a sus padres, ninguna mentira yo les echaba, ni a mis padres ni a nadie. Así que ¿qué pecado iba a tener? Pero aún así, yo no me sentía limpio, porque nadie está limpio, nadie está fuera del alcance del pecado, porque el pecado lo tenemos adentro de nosotros, y de acuerdo a lo que hablemos, así es la identificación de lo que tenemos adentro, lo que sentimos. Y yo sentía siempre respeto por los demás y respeto por el amor tan grande de Dios. A los 13 años, a los 14 años, para no pasar por el otro acontecimiento que pasó, porque a los 14 años yo vi a Cristo por primera vez. Aunque ya había escuchado la voz del ángel, me faltaba ver a Cristo, mi Salvador. Y yo lo vi en un resplandor, a la mitad del resplandor que vi, ahí vi a Cristo. Y nadie lo vio, solamente yo. Estaba allí en medio de 17 jóvenes y nadie lo vio más de que yo. Yo era el privilegiado. Yo era el ungido por el Espíritu Santo. Yo era el que iba a seguir el camino de Dios. Espero que mis compañeros, los jóvenes, le sigan al Señor. A los 13 años, oí una blasfema contra Dios. Y yo me sentí tan
tan enojado, tan furioso, que quise desbaratarle la cabeza con una piedra. Pero recordé que Dios vino a darnos paz y para que la tuviéramos en abundancia. Entonces me retraje, dije, yo voy a tener paz, yo no voy a quitarle la vida a nadie, porque entonces esa paz que Cristo da al corazón nunca la voy a tener. Y fue el motivo por el cual yo no le quité la vida a mi prójimo. Ya Dios me estaba cuidando, me estaba dando ese celo dentro de mi corazón. Y iba yo creciendo y aconsejando a los jóvenes de tal manera que llegué a los 17 años y me decían mis amigas, Antonio, tú estás bueno para padre. Dije, ¿por qué? Porque tú das buenos consejos. Dije, es que yo quiero ser padre, pero de familia. Porque si yo soy un hijo de Dios, especial para Dios, también mis hijos van a ser especiales. Así que yo seguí adelante. De ahí pasaron 2 años. Empecé a ayudar a mi papá. Llegué a los 19 y que me meto al ejército para ayudar siempre a mis padres. Y esa era mi meta. Y aún estando en el ejército, daba consejos. Y después de que sufrí el cansancio, la fatiga, el hambre, conocí una disciplina que tiene que ver con la disciplina de Dios. Entonces me la aprendí de memoria. El principio vital de la disciplina es el deber de obediencia. Que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. El cumplirlo con tibieza es cosa que pugna. Entonces, si el ser humano hace una disciplina, ¿por qué vamos a ignorar la disciplina de Dios? Yo la disciplina la aprendí en el ejército, aprendí el sufrimiento. Entonces, ya que aprendí todo, las disciplinas del ejército, y dije, ahora voy a vivir la vida civil para seguir ayudando a mis padres. Pedí mi licencia ilimitada para ir a vivir la vida civil y fui. Y como a los 6 meses de que salí para vivir la vida civil, allí estaba acostado en una hamaca abajo de un árbol, como a las 3:30 de la tarde, cuando el Señor me llama, en Cofradía de Morelos, de Tecomán, Colima. Ahí me llamó y me dijo, ¿quieres tener la vida eterna? Hay una santa escritura, quiero que la leas. Ahí vas a encontrar la forma correcta de vivir para que tengas tú la vida eterna. Y desde allí en adelante yo busqué quién leyera la Biblia. Me lo hallé. Así dice la palabra de Dios, busca y hallaréis. Yo busqué e encontré a una persona donde le leían la Biblia. Yo quiero ir, le dije. Yo sin saber usé el tacto que usó Cristo cuando pidió agua a la samaritana. Exactamente ese tacto, sin conocer la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo me estaba guiando para que yo siguiera las pisadas de Cristo y hablara las palabras de Cristo que Él había hablado. Le dije, quiero que me lleve donde usted va. Dice, ¿a dónde voy?
Usted va donde le leen la Biblia y yo quiero ir. Deme un vaso de agua, le dije. Agarré confianza, le pedí un vaso de agua y me dio 2 vasos de agua. Eran como a las 12, el mediodía, cuando había mucha calor allá en Tecomán, en el campo. Ahí fue cuando el hombre recibió la noticia de que yo quería ir a escuchar la palabra de Dios. Y llegando, le dije, dígame cuándo vengo y a qué horas para que me lleve. Y me dieron, cuando llegué, me dieron una Biblia más viejita que esta. Y yo pues empecé a leerla. Y seguí yendo. Y el hermano Natanael estaba predicando. Predicaba el hermano no con la boca, predicaba con el corazón, que lloraba cada vez que predicaba. Entonces nomás dije, ¿cuándo voy a predicar como predica el hermano Natanael? Eso fue todo. Yo no sabía que había nacido para predicar. Así que empecé a predicar la palabra de Dios. Además, yo no tuve escuela. Por eso dije al principio, yo no tuve niñez. Yo no fui a la escuela. Pero el querer es poder. Si uno quiere aprender, aprende uno. Y el Espíritu Santo fue el que me enseñó a leer la Santa Escritura. Ella fue. Yo nada más me enseñé las vocales. Las aprendí y de ahí en adelante Dios se encargó de enseñarme a leer. Y seguí predicando, pero yo sin saber que era un siervo de Dios, porque yo veía mi vida desde mi niñez y decía, si ese animal está abierto del pecho, con un masaje que le dé y un apretón, con eso el animal caminará. Y lo que pensaba, eso lo hacía y el Señor lo confirmaba. Se aliviaba el cuerpo que yo sobara. Que mi intención fuera que caminara, caminaba. Dios estaba conmigo siempre usando estas manos. Había veces que encontraba gente chueca y estas manos, le decía, estas manos Dios las va a usar para que usted se enderece. Ponía las manos, les daba un masaje y el Señor los enderezaba. Así que, pero ese don lo heredé de mis padres, de mi mamá. Ese don es para servir a mi prójimo. Y yo seguí, pero sin cobrar ningún 5. Cristo dijo, dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. No todos tenemos el don de sanar, ni el don de fe. Algunas personas serán charlatanes, hablan mucho, pero se les entiende poco. Nomás tienen las vestiduras de ovejas, pero el corazón lo tienen de lobo. Y hay gente que quiere saber, aunque sea la mitad de lo que sé. ¿Para qué? Para explotar al enfermo, para quitarle lo poco que tiene el pobre. Ahora sí que para vivir del pobre, más no del rico, del pobre. Pero yo nunca he vivido del pobre. Yo he vivido siempre del trabajo y las fuerzas que Dios me ha dado.
con estas manos me ha bastado para ganar lo que me como y lo que me visto. Siempre he predicado la palabra de Dios, la he predicado de balde, porque dijo nuestro hermano San Pablo, he de mí si de balde no les anuncio el evangelio. Así que es más bueno dar, dijo Cristo, que recibir. Si yo de balde anuncio el evangelio, mayor recompensa tendré que si yo recibiera alguna ayuda monetaria de la gente que me escuche. Y yo viviré siempre agradecido con mi Dios, porque mi vida está en las manos de Dios. Y para eso venimos al mundo, para glorificar el nombre de Dios y prepararnos para irnos con Cristo. Pero necesitamos vivir desde aquí una vida santa, como si ya estuviéramos en el cielo, porque allá arriba no hay ningún holgazán. Por eso dice la Santa Escritura que nosotros venimos a trabajar, y hay que trabajar con la esperanza de recibir un galardón que Cristo nos va a dar si terminamos nuestra carrera haciendo su voluntad. La gente no sabe que Dios me ha dado el espíritu de profecía. La gente no sabe, pero ha habido personas que han escuchado, me han pedido consejos y les he dicho lo que va a pasar. No una ni dos, varias personas. Dios me ha dado también el don de discernir algunos sueños, los que vienen de Dios, porque hay sueños que vienen de Dios y sueños que vienen del mundo, de lo que escucha la gente y de lo que ve. Esos son sueños humanos, sueños malignos, pero los sueños de Dios son interpretaciones siempre para bien. Una vez me dijo Petra Reynoso, allá en California, antes de venirme para aquí, para Omaha, Nebraska, me dijo, Toño, tuve un sueño, dice. Y a ver qué, ¿cómo fue tu sueño? No, pues todos, vi que estaba como un tubo, dice. Y adentro, todos cabían por ese tubo. Y yo, pues no cabía, dice. Y yo quería entrar, y por más que quería entrar, no cabía. Entonces, como Dios es el sabio, y el que carece de sabiduría, que se la demande a Dios, que Dios está dispuesto a darle lo que le pide sus hijos. Entonces, Dios le interpretó ese sueño, y le dije, Dios habló a través de mí, y le dijo el Señor, es que tú quieres entrar al reino de los cielos con todas las cosas, con todas tus costumbres, con todo lo que te pones. Revístete de Cristo y entrégate al Señor, y podrás entrar al reino de los cielos. Entonces le dijimos, sabes que ya nos vamos a ir. Y a los 8 días ella dijo, pues yo también me voy. Entonces mi señora dijo, ¿y tu casa que se quede? Así que dejó su casa por seguir a Cristo. Así también los discípulos, y dejándolo todo, siguieron a Cristo por donde quiera que iba. Cuando llegó el Evangelio,
A mí tuve una lucha con mi papá. Me dijo, si tú dejas de leer la Biblia, te voy a heredar. Y si no, ni me digas, papá, me dijo. Bueno, le dije, entonces te voy a decir, le dije, herencias terrenales yo no quiero. Yo tengo una herencia. Mi Padre Celestial me tiene una herencia mejor que las herencias de este mundo, porque allá son herencias eternas y todo lo de aquí del mundo, todo se acaba. Así es que me dijo, pues no me llames padre. No te preocupes, le dije, no te preocupes, allá en el reino de los cielos, si Dios tiene misericordia de ti y te lleva, allá va a ser mi hermano, le dije, porque solamente vamos a tener un Padre Celestial, le dije, y ese va a ser para todos, le dije. Así es que mi papá pensó que yo iba a dejar la salvación, que yo iba a dejar de seguir leyendo la santa palabra de Dios, pero mi papá mejor dobló las manos, dijo, no puedo, con Antonio no puedo ni con su decisión. Así es que mi papá, llegó el tiempo cuando esa herencia que me iba a dar se deshizo, lo robaron, le cayó una enfermedad y se lo llevó. ¿Y dónde está la herencia que me iba a dar? La misma gente que lo rodeaba lo robó y lo dejaron en la calle sin tener dónde vivir. Así que mi papá murió, pero descansa en el Señor. Él murió con la esperanza de ver a Cristo venir en gloria e irnos con Él. Porque yo le dije a Él que Cristo tiene un lugar hermoso allá en el reino de los cielos y que Él va a venir para llevarnos allá donde está y que va a mandar a los santos ángeles para que nos lleven a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así como mi mamá también se fue a descansar, también la encaminé en las manos del Señor y mi mamá también descansa. Así que, y yo sigo adelante. Llegó el día cuando me vine para Omaha, Nebraska, le dije al hermano León, el que estaba encargado de la Casia y la Romella, de una iglesia, le dije, hermano, ¿hay iglesia hispana en Omaha, Nebraska? Dice, no hay, va a haber, le dije. Quiero 150 caminos a Cristo. Quiero 10 Biblias y 5 himnarios con mis 2 guitarras y mi armónica, dije. Con eso tengo. Así es que cuando me vine para acá, se viene esa otra familia con nosotros y llegamos aquí 9 personas, 9 almas de Dios. Y aquí empecé a repartir caminos a Cristo. Yo no hice la obra, la hizo el Señor. Y ahorita tenemos como 4 iglesias aquí en Omaha, Nebraska. Y Él es el que hizo la obra, yo no hice nada. Dios empezó a mandar a la gente y se empezó a reunir. Y yo me fui. Yo tuve que irme para Nebraska City, allá, porque quería tener paz. Porque a mí me molesta toda clase de ruido. Yo no puedo entrar en un lugar donde haya ruido. No puedo. Me molesta, como que
me pone nervioso. Me pone nervioso. No, por eso me gusta el silencio. Y allá en Nebraska City es una pequeña ciudad silenciosa. No hay nada de ruido. Y me fui para allá. Y el Señor fue el que me mandó para allá. Yo no fui para hacer dinero, no, yo no fui, solamente fui para ser un ejemplo de la gente, para la gente, para que ellas vieran la diferencia que hay entre una persona que conoce el camino de Dios y anda en él, y otra persona que dice que conoce, pero no anda en él. Y me dediqué a darles buen ejemplo. Pero aquí pasaron muchas cosas. Dios me dio una vez una revelación como una televisión. Me mostró en una pared, eran como las 11:30 en un sábado. Estaba ahí en el sofá viendo para la pared cuando Él me pone ese cuadro, como a San Pedro, cuando le puso un cuadro, un lienzo, y vio de diferentes animales. A mí Dios no me hizo ver animales, me hizo ver 3 escenas. Primero, la madre de las rameras. Allí vi a la madre de las rameras que le mataron a todos los que enseñaban la doctrina. No voy a decir el nombre porque no quiero que me interpreten mal, pero el que tiene sabiduría va a entender. A la madre de las rameras, los mismos feligreses le mataron a los que enseñaban. Vi la sangre correr por las escaleras. Vi cuando los degollaron. Ya cuando los mataron. Y lo mismo hicieron. A los demás grupos llegaron, se metieron y empezaron a hacer lo mismo. Y vi la sangre correr. De adentro hacia afuera. Y después de eso, vi cuando el pueblo de Dios ya no estaba aquí en las ciudades, porque ya les habían quitado todo lo de valor que tenían. Bueno, una identificación no la tenían. Por lo tanto, se tuvieron que ir al monte a comer lo que Dios les iba a poner, pero fuera, y no les iba a costar ningún 5, porque no les iban a vender ni les iban a comprar nada. Los desarmaron, les quitaron las casas, les quitaron todo. A los jubilados no les dieron ya su jubilación. A los retirados no había misericordia para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios de todo corazón y prefirieron mejor dejarlo todo como lo dejaron los discípulos y se fueron, tuvieron que huir. Y entonces, cuando estaba un grupito lejos de la ciudad, de la civilización, vi un grupito pequeño allá, en lo seco. No había nada de verde, ni una sombra, todo seco. Y allá viene la gente a querer matar también
al pueblo de Dios. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Vi un círculo de ángeles convertidos en llama de fuego, custodiando al pueblo de Dios. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Mas el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo vi. No estaba dormido. Estaba viendo toda esa visión que Dios me estaba dando. Porque uno es estar vivo, estar en sus 5 sentidos, viendo con estos ojos que Dios le ha dado a uno y estos oídos para oír. Ahí vi la promesa de Dios, que Dios manda a sus santos ángeles para que cuiden a su pueblo. Y ahí dije, bueno, pues ya que vi eso, le dije a mi señora, fíjate lo que vi, esto y esto. Y luego después me empieza a dar sueños. Y me dio un sueño hace 13 años, donde vi que habían legalizado la droga, la marihuana, que la habían legalizado. Y hasta el año pasado se cumplió ese sueño que Dios me dio. Además, me ha dado más sueños, pero no todos los sueños los voy a decir. Me dio otro sueño el día 7 de marzo de este año. Para el amanecer me dio ese sueño, donde ese sueño es para el futuro, donde solamente los ciudadanos les van a dar los beneficios del seguro social. Solamente los ciudadanos. A los residentes, nada. Entonces, yo seguí adelante, dije, bueno, qué precioso regalo Cristo me dio. Y siguió Dios dándome sueños. E inclusive me han pedido consejos ministros y les he dicho que sirvan al Señor, que nunca digan cuánto les van a pagar, que sirvan al Señor y que sea Dios el que toque el corazón. Usted predique la palabra de Dios, no diga cuánto van a pagar, no, usted siga adelante, que el Señor va a proveer. Pastores humildes, el pastor humilde, el siervo de Dios que es humilde y sencillo, ese pide consejo. Y gracias a Dios que el que ha recibido mi consejo, que es del Señor, Dios les ha bendecido. En una ocasión estaba allí en Tecomán, llegó una paisana, esposa de un vecino, y me dijo, Toño, quiero que me des un consejo. A ver, voy a dejar a mi esposo. A ver, vamos a ver por qué lo vas a dejar. Por borracho. Bueno, contesta las preguntas que te voy a hacer. Las preguntas se las estaba diciendo Cristo, el Dios Todopoderoso. Él es el que le estaba diciendo esa contestación a esas preguntas. Él se la estaba dando, porque Él es el dador de la vida. Y Él dijo así, le dijo a la señora a través de mí, le dijo, ¿te falta el respeto a tu esposo cuando llega a esa hora de la noche? No. ¿Tienes sin comer a tus hijos? No.
¿Te tienes sin comer a ti? ¿Le pega a tus hijos? No, dice. Bueno, le dije. A tus hijos los trata bien, a ti te trata bien, no te tienes sin comer. Séle fiel. Este corto tiempo de vida, ¿qué le queda? La mujer quedó atónita, quedó sorprendida al escuchar que su esposo iba a morir en breve tiempo. ¿Y quién es el que anuncia la muerte? Dios. Anúnciale a mi pueblo su pecado. Así les dice a los profetas. Anúnciale el porvenir. Anuncia lo que va a pasar. Así como el profeta Natán vino allí con el rey David y le anunció su pecado. Después de que le dijo su pecado, lo que había hecho, dice, el que hizo tal cosa debe de pagar 4 veces más. Y además, y él tiene que morir, es digno de muerte. Y entonces lo apunta, mi señor, mi rey, ese hombre es usted. De allí para adelante, el rey David se arrepintió, reconoció la falta, y así somos los siervos de Dios, que decimos el pecado por mandato de Dios, no por mandato de nosotros mismos, no, porque es mandato de Dios, que se arrepienta la gente. Y así esta señora se arrepintió de su pecado, de separarse de su esposo, y esperó ese breve tiempo que Dios le dijo a través de mí. Pasó una camioneta en la noche, saliendo él de una kermés católica, en la salida de Pascuales, enfrente del jardincito, del parquecito. Pasó con todo y bicicleta, lo arrolló. Así murió este joven, Crispín Ibáñez se llamaba. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Porque el impío muere a mitad, a la mitad de su tiempo. Así dice la palabra de Dios, que muere antes de tiempo. 36 añitos tenía Crispín Ibáñez cuando bajó a la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué bajó a la tumba a temprana edad? Porque despreció la palabra de vida, que es el evangelio eterno. Lo despreció. Ahí llegó enfrente de su casa el evangelio eterno, y ¿qué hizo? Burlarse. No tan solo de la palabra de Dios, sino burlarse de la gente que había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y yo lo vi. Nadie me lo contó. Yo hablo lo que he visto. Además, Dios me siguió hablando y me sigue hablando. He escuchado su voz, me ha dicho que mi fe y mi paciencia ha sido probado. Porque en una ocasión yo tenía un gran problema y dije, Señor, de aquí no me muevo hasta que tú me hayas resolvido mi problema. Y me senté y tomé cuidado de la hora. Vi la hora y ahí me quedé. Y a la hora me resolvió mi problema sin moverme, así como le resolvió el problema a nuestro padre Jacob. Le dijo al ángel, mira, el ángel le dijo, mira que ya está por allá el sol, suéltame porque yo me tengo que ir. Pues no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Y allí lo bendijo el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque él se aferró a él. Así también yo recibí
la solución a ese problema que tenía y sin moverme. Cae la noche y me dice, oigo la voz y me dijo, tu fe y tu paciencia ha sido probada. Para entonces, el Señor me había hablado 2 veces más. Me habló el 94, llegué en octubre, me habló en noviembre. Como a 15 del mes me habló y me dijo, por la ventana, en el apartamento 3 por la 23, allí estaba una ventana y me dijo en la mañana, perdona a todos los que te ofendieren. Recuerda que Cristo perdonó aún los que le traspasaron y siempre dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pasaron 4 meses. Me vuelve a hablar y me dice, para humillarte te he escogido. ¿Y cómo? ¿Cómo iba a pasar esta humillación? Yendo al DMV a sacar mi licencia 12 veces. 12 veces tuve que ir y eso es una humillación. Y entonces, pero el Señor me dijo que yo tenía que pasar por estas humillaciones. Entonces le dije, Señor, gracias por todas las humillaciones que he recibido. Fortaléceme para seguir soportando todas las humillaciones que me faltan. Y así seguí recibiendo humillaciones por todo el mundo. Pero el Señor estaba conmigo, presto para fortalecerme. Ahí está la promesa que dicen Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cristo siempre ha sido mi ejemplo a seguir y mi fortaleza. Y no tan solo conmigo, sino con todos los que amen verdaderamente a Cristo de corazón. Ahí está Cristo para sacarlo de cualquier apuro. Una vez en California me dieron 3 tickets en uno. Estuve 4 horas allí en la cárcel, con frío. Ya que me dieron el ticket, me quitaron el carro y allí me estuve. Fui al corralón hasta que me lo dieron. Me vine para Anaheim a esperar el mes. Y entonces empecé yo a orar al Señor, que tuviera compasión de mí, que yo le había fallado, pero Él no se fija en lo malo que yo hice, sino en la humillación que yo hice para pedirle a Dios el perdón. Pues Él tuvo que venir y presentarse como mi abogado que es y que lo ha sido y que siempre lo será. Se presentó como mi abogado y retiró todos los cargos que estaban en contra mía. Cuando llegó el día, ahí en Santa Clarita, ahí en California, fui y le presenté los 3 tickets. 3 violaciones. Se los presento para pagar. ¿Cuál fue la sorpresa de la secretaria, de la cajera? Me buscó en el libro donde anotan a todos los que van a pagar, a todos los transgresores,
y no me halló. Me buscó en la computer a ver si estaba allí y no me halló. Para mi sorpresa, me dijo, su abogado ha quitado todos los cargos que tenía en contra suya. Todo le quitó. ¿Y quién es el abogado del cristiano? Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo puede. Así que no tuve que pagar ningún 5. Salí llorando de allá de adentro, de emoción, porque el Señor había venido de los cielos y humanarse nuevamente y presentarse como abogado y borrar todos los cargos y aún hasta mi nombre lo borró de ahí, de ese libro de delincuentes. En una ocasión me llevó al cielo, donde vi el libro de la vida. El libro estaba abierto. Tenía el gruesor, la mitad, eran como de 4 pies. Así es que era la mitad del gruesor. Así es que al cerrarlo se hacía como de 8 pies. Allá todo es grande, todo es gigante, todo. Allí están los millares, los millones de nombres de salvados. Me dio el honor de ver el libro de la vida. Después me bajó, como dice San Pablo, dijo, yo fui hasta el tercer cielo. Y si San Pablo fue, también su servidor fue también a donde estaba el libro de la vida. Allá fui. Y una vez cuento yo estas experiencias, porque estas experiencias no son de otra persona, son mías propias, que Dios me las dio. Dios me dio este honor que no merezco, porque yo soy un ser humano débil. Pero lo digo con humildad y con sencillez, que yo no merezco que Dios me tome como su siervo, porque soy falto delante de Él y Él me conoce, que no miento, en Cristo no miento. Una vez le dije a mi señora, era en 1994, aquí en el apartamento 3, ahí donde él me hablaba, me dijo, le dije a mi señora, ¿sabes? Cierra la puerta, no la vayas a abrir hasta que yo la abra por dentro. Voy a orar, le dije. Y empecé a orar en secreto. Esa es la oración que Cristo escucha. La oración en secreto. Cuando tú quieras orar al Padre Celestial, métete a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial en secreto y Él te recompensará en pública. Yo empecé a orar en secreto y Dios me ha recompensado. Todo lo que yo le pido en secreto, el Señor le recompensa en público. Es en esa ocasión le puse cuidado al reloj y que me hinqué y empecé a orar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de abrir los ojos, sentía
me levanté y sentía una electricidad desde la cabeza hasta los pies. Además, me sentí atónito, débil, así como se sintió el profeta Daniel, así, sin fuerzas, me sentí. Esa experiencia la sentí yo, también la sintió el profeta Daniel. Y cuando uno se entrega al Señor completamente, el Señor lo hace ver aún maravillas, lo hace sentir maravillas, lo hace sentir fortaleza y también debilidades. Que Dios nos ayude y sigamos para adelante, que no miremos a nuestro vecino cometer errores para condenarlo, que no nos condenemos unos a otros, sino que nos ayudemos, nos animemos unos a los otros, porque así dijo Dios: amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Y así Dios me sigue bendiciendo. Cuando me mandó para allá, me mandó para que recibiera bendición. Pues gracias a mi Dios, que me permitió pagar todo lo que debía, me permitió pagar todo. No le debo absolutamente a nadie nada. Ni la casa que tengo allá se la debo a la ciudad. No debo nada. Y eso es para la honra y gloria de mi Dios. Dios me ha bendecido. Así que yo tengo mucho de qué agradecerle a mi Dios. Y toda la gente que se pone en las manos de Dios, Dios la recompensa. Pues no tan solo el cheque del Seguro Social estoy recibiendo. No, estoy recibiendo otro de parte de la ciudad, de la compañía de Cargill. Yo y mi señora hemos sido recompensados, pero lo que tenemos es para lo que nos sobra, lo tenemos para ayudar al que no tiene. Dijo el hermano San Pablo en la carta a los romanos: no debáis a nadie nada. Así que pagar todo lo que deben. Tenemos que ser siempre puntuales a las citas. Si tenemos una cita con el Señor, media hora, una hora. Si tenemos una cita en el trabajo, media hora o una hora antes.